Amigos, México vive su cuarta transformación y aunque es un poco temprano para saber si lo está logrando o no, aquí en Vociferante TV vamos a analizar los primeros meses del mandato de AMLO. Trataremos de darle una visión más realista y de lo que ha sucedido hasta el momento. Y bueno, para eso nos acompañan nuestros analistas del día de hoy. Y mi nombre es Julio Carrillo y pues les presentamos de nuevo a Juan José Salgado. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Julio, muy bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y Lalo, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lani, ¿cómo te encuentras? Hola, bien. Buenas tardes también para allá. Buenas noches. Buenas tardes. Sí, buenas noches por acá. Buenas noches para ti. ¿De dónde nos acompañas, Lani? Estoy en Suecia. En Suecia, muy bien, muy bien. Bueno, pues iniciamos. Vamos a hablar de distintos temas, de distintas acciones que ha tomado el gobierno mexicano, el nuevo gobierno mexicano, y pues me gustaría que iniciáramos hablando un poco del plan de austeridad que se proponía. Juanjo, ¿crees que realmente fueron bien implementadas acciones como las liquidaciones a empleados, reducciones a sueldos de políticos? Hay algunos errores en el presupuesto. ¿Implementaron bien este plan de austeridad? Y bueno, ¿y qué sigue? Mira, Julio, bueno, yo creo que en general el plan de austeridad es una buena idea, ¿no? En este momento. Andrés Manuel López Obrador quiere implementar un programa de desarrollo social muy poderoso para el que necesita muchos recursos y yo creo que, en general se dudaba de dónde iba a sacar esos recursos y yo creo que el plan de austeridad fue como la primera gran respuesta a esa interrogante, ¿no? Ahora, ya hablando de lo que tú me preguntas, me parece que están implementando el plan de austeridad, sobre todo lo que tiene que ver con los recortes en empresas del Estado o en instituciones federales, como un poco como poco claro. En realidad, por ejemplo, el cierre de ProMéxico, digamos, ¿no? Está siendo un poco caótico, los procedimientos no están claros, no ha habido una buena comunicación social. Entonces, me parece que por ese lado la estrategia deja mucho que desear, ¿no? Ahora, lo de los sueldos del gabinete, yo pienso que es también una medida que, si bien no genera un ahorro tan significativo, creo que es más lo simbólico lo que hay que rescatar de eso, ¿no? No se puede, como decía el mismo López Obrador antes, tener un gobierno rico con un pueblo pobre, ¿no? Yo creo que ese es una respuesta a un llamado popular de hace mucho tiempo, de que eran escandalosas los sueldos de los funcionarios públicos. Siguen siendo altos igual, ¿no? Pero bueno, no tanto como antes. Muy bien, Lalo, ¿tú qué opinas de estos despidos, de estas liquidaciones que se dieron ahí en varias instituciones? Sí, me parece que es una medida que es un poco triste porque, al menos en lo personal, yo tengo varios de mis compañeros de la universidad que están siendo afectados por ello, ¿no? Que estuvieron trabajando en alguna instancia de gobierno y ahorita no les han pagado los últimos 2 meses, por ejemplo, ¿no? Y han estado trabajando sin ser remunerados. Sin embargo, creo que eso responde también a algo de falta de planeación estratégica desde hace muchos sexenios, porque esto ocurre en casi siempre, ¿no? Empieza un nuevo sexenio y hay despidos por todos lados. El problema es que a mí me parece que el Servicio Nacional de Carrera es muy pobre en México y hay muy poca de la gente que trabaja en las instancias de gobierno en realidad está dentro del Servicio Nacional de Carrera y no
puede defenderse en estos casos. Entonces, pues esto para mí es algo que venimos arrastrando de algunos otros sexenios en donde la gente entra a las instancias de gobierno sin en realidad pertenecer a este Servicio Nacional de Carrera y no tiene los mismos derechos que los demás. Esto, pues, pensando en los planos bajos, ¿no? En la gente que yo conozco, con la gente que puedo platicar. Sin embargo, creo que si se aplica y va fuerte contra los salarios altos, contra los funcionarios de alto calibre, lo que podríamos decir, esto lo apoyo completamente, ¿no? Se tiene que hacer. Para mí es ridículo que alguien gane más de 100,000 pesos en México cuando el salario mínimo ahora es de 3,000 pesos, ¿no? Es muchísimo dinero. Muy bien. Y realmente, ¿qué papel ha tenido los demás poderes, la Cámara de Diputados, en cuanto a las intenciones de AMLO, Lani? ¿Él ha sido apoyado en sus planes? Bueno, tenemos que recordar que para este sexenio el partido que tiene una mayoría es el partido de él, entonces tiene por supuesto apoyo de él. Sin embargo, yo creo que al tener un plan de austeridad sí se tienen que tomar medidas, pues como decimos, más estratégicas, ¿no? En cuanto a los salarios, por ejemplo, yo también pensaba en todas las personas que son servidores públicos. Tenemos que recordar que hay mucha gente que tiene un salario mínimo y es servidor público de todas maneras, ¿no? Entonces, el que haya una reducción los va a afectar de cualquier forma. En una cuestión, por ejemplo, de los presupuestos, ¿no? Cuando se discutieron los presupuestos, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención y que se le dio otra vez mucha importancia a la cuestión del petróleo, por ejemplo, y se dejó de lado las cuestiones ambientales, que en este momento no solamente es importante para México, pero estamos en una situación donde se observa el cambio climático, donde tenemos una crisis global referente al medio ambiente y no se apoyó de esa manera, ¿no? Entonces, si bien sí debe haber cambios y es parte de la transformación social, pero sí se tienen que considerar otros puntos que no solamente nos van a afectar, ¿no? En esta cuestión. Por ejemplo, en los salarios, ¿cuál sería el rango, ¿no? ¿Cuál es el límite o hasta qué cargos van a reducir esos salarios o no? Porque se tiene que pensar en en todas las personas que va a afectar o las liquidaciones que hubo en el SAT, ¿no? Si bien sabemos que hay corrupción en muchas instancias gubernamentales, bueno, ¿a quién va a afectar o cómo podemos saber quién trabaja, cómo podemos quitar realmente la corrupción, ¿no? Es una cuestión bastante complicada donde las estrategias que se deben implementar tienen que ser cautelosas. Claro. Yo, si me permites rápido, Julio, Adelante. Mucho tiene que ver los despidos con esta idea de reestructurar las instituciones del gobierno, como bien dice Lani. O sea, hay tenemos una tendencia en México de funcionarios públicos corruptos desde hace mucho, mucho tiempo, en todos los niveles, ¿no? No solo en los altos cargos, sino también en los bajos, los medios y bajos, ¿no? O sea, la corrupción en México lamentablemente es algo que está muy enraizado bueno, sobre todo en las instituciones públicas, digamos, pero entonces yo creo que responde mucho a eso los despidos, ¿no? Como tratar de reordenar las instituciones del gobierno. Ok, pues esperemos que a medida de tiempo podamos ver los beneficios de estas reducciones, estos cambios. Retomando el tema de Pemex, comparando la baja de pérdidas en el robo de gasolina y las pérdidas económicas en gasolineras y otros establecimientos debido al desabasto, ¿realmente valió la pena la medida del cierre de ductos? Las detenciones e investigaciones que existen hasta el día de hoy ¿cumplen con las expectativas que se habían creado? ¿Realmente ha servido? Lalo. Yo creo. Pues mira, a mí se me hace que esto ha sido el tema más polémico del sexenio hasta ahora, pero
para mí que fue una buena iniciativa. Y lo digo en el sentido en el que yo aquí en Celaya vivo cerca de una comunidad en la que todos saben que el huachicoleo es casi como el ingreso mayor de todos, ¿no? Y pues tú también en Celaya sabes que es complicado. Pero creo que la medida pudo llevar toda esta imagen que nosotros hemos vivido en Celaya por mucho tiempo a todo el país, ¿no? Que todo el país se enteró que el huachicoleo es algo que está ocurriendo de manera muy fuerte en México y todos se dieron cuenta. Eso para mí en lo simbólico me parece muy, muy importante. Las cuestiones económicas sí me parece que son graves, ¿no? En Guanajuato fue uno de los estados más afectados por el desabasto, pero creo que se puede contrarrestar. Ahora todo está funcionando de buena forma otra vez y bueno, al menos están mejorando las cosas y parece que Pemex empieza a facturar mucho más, ¿no? Hubo algunas cuentas que se hicieron hace como 2 semanas que decía que en este tiempo en el que hubo el corte de suministro, Pemex estuvo facturando mucho más en estos estados en los que hubo corte, porque la gasolina que se les vendía era gasolina directamente de Pemex, ¿no? Entonces esto sí fue ahí sí un impacto muy, muy, muy brutal, en el que se dieron cuenta, incluso el gobernador de Guanajuato dijo que las cuentas llegaban que es panista, que las cuentas podría llegar a decir que casi el 80% de la gasolina era huachicoleo, ¿no? Entonces, pues, me parece que es una buena idea. Como lo comentaba Juan José, este tipo de acciones realmente evidenciaron que la corrupción existe en todos los niveles, porque se hablaba de gasolineras que realmente no hacían sus pedidos adecuados a sus necesidades, porque sus almacenamientos de gasolina pues eran surtidos por huachicoleo también. Entonces es una evidencia bien grande y yo creo que a la gente le molesta como la forma en la que se hizo. ¿Pudo haber existido otra forma, otros tiempos, otros modos, Lani? Sí, igual creo que era una medida necesaria, pero la estrategia tal vez se debió haber implementado, no sé si regionalmente o tal vez considerar dentro de una misma región, pues tal vez el cierre de algunas gasolineras o de algunos ductos, porque sí causó crisis. Digo, yo sé, no estoy en México, pero ver a todos nuestros compañeros, amigos, familiares que no podían transportarse, y generó una crisis. Y además, pues si la gente tiene el desconocimiento de por qué se está haciendo en su totalidad, pues obviamente va a haber un resentimiento, ¿no? Para mí también es importante que toquemos la crisis que hubo en Hidalgo, porque al final, bueno, fue una evidencia de cómo se distribuye esta gasolina de manera ilegal, pero también las cuestiones sociales que se derivaron de esa crisis, y ver cómo también toda la corrupción afecta de una manera estructural, ¿no? O sea, ¿por qué la gente también toma esta gasolina? ¿Por qué se ofrece a hacer un contrabando ilegal? Pues no hay empleos, las estructuras económicas y sociales no son suficientes. Entonces, la estrategia no solo debe abarcar cuestiones regionales, sino debe también atacar los problemas de raíz. ¿Y por qué se está suscitando esa situación o por qué se están empleando personas para hacer un comercio ilegal de gasolina? Sí, yo pienso en este caso que la estrategia es mucho más global, como lo dice Lani. O sea, si bien, es una estrategia que tiene partes, y una parte de esa estrategia fue combatir el robo del huachicoleo a través de cerrar los ductos, ¿no? Esa es una estrategia como de seguridad nacional y seguridad energética. Pero luego, complementando con eso, el gobierno de López Obrador ha echado a andar una política social fuerte, muy pujante, que ya la habíamos mencionado un poco antes, para tratar de atender las causas que menciona Lani, ¿no? O sea, una familia que
se veía obligada por sus circunstancias sociales a entrar en ese negocio, al parecer, bueno, ahora tiene distintas formas de tener ingresos, ¿no? Ya si es una familia que tiene adultos mayores, va después de los 68 años, va a poder acceder a su pensión, ¿no? A la pensión del Estado. Si tiene estudiantes, si tiene personas recién graduadas, todos ellos van a poder, van a tener un ingreso que antes no tenían y a partir de ahí creo que se atienden las causas, ¿no? La estrategia de seguridad es complementada, de seguridad nacional es complementada por esta estrategia de desarrollo económico. Y por último, la estrategia también incluía una reforma penal que se discute que se está discutiendo en el Congreso, ¿no? Pues tratando de hacer que el huachicoleo sea un delito grave, que no puedan salir como bajo fianza y se concreten las detenciones y se puedan castigar las detenciones que se hagan, ¿no? Entonces, la estrategia era bastante completa, pero esta parte de la estrategia es bastante completa, pero esta parte, la del huachicoleo, se pudo haber implementado distinto. Juanjo, el Lalo se muere por decir algo. Sí. Esto de la reforma penal es una pregunta mucho más para Lani, que a ver, me gustaría saber qué opina, que ella está más cerca de las cuestiones de paz, de derechos humanos. ¿Qué le parece lo de la reforma de los delitos graves? Porque a mí no, sé que el huachicoleo afecta, pero que no me parece para nada bien que se incluya como un delito grave, ¿no? Que ni siquiera me gusta esto de los delitos graves. Pero... Sí. Para mí, vuelvo a las cuestiones estructurales. Por ejemplo, si se aplica esta sanción a una persona que es empleado de quien maneja realmente la red, ¿qué va a pasar? Yo creo que se tiene que tener mucho cuidado. No quisiera tocar otras cuestiones de penales y de militarización porque vamos a meternos en más temas, pero en este momento sí creo que se tendría que tener mucho cuidado en cómo se establece una pena ante esta situación porque se desconoce la causa de raíz del problema. Sí, yo lo que le temo a esto, que parece que vamos a hablar de ello la próxima semana, pero es que amerita prisión preventiva, ¿no? El que los considere. Y pues esto es en contra de todo lo que yo tengo como cierto de los derechos humanos, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, el tema de prisión preventiva también es bien grande. Pero bueno, vamos a continuar. No lo comentamos al inicio, pero este es un tema extenso. Nos vamos a extender a 2 programas, lo más para poder profundizar como se debe de hacer. Pero solamente no hablamos en cuanto a las detenciones, a las investigaciones que se han hecho en la corrupción en Pemex. Como se han detenido a las personas que se deben de detener, ya se tiene el sustento para decir, ya se acabó la corrupción en Pemex. ¿Qué falta hacer? ¿Que se cumplen las expectativas? Juan. Pues yo pienso que no, o sea, no se han cumplido las expectativas para nada, ¿no? O sea, es difícil como evaluar todavía por pues el poco tiempo que lleva de implementada la estrategia, pero yo creo que ya deberíamos poder estar viendo algunos resultados también en ese sentido, ¿no? No nada más como en el mapeo del problema, que ya bien lo describieron Lalo y Lani hace un segundito de las cuentas, sino también en este otro sentido de las investigaciones. Para mí se está quedando corta, muy corta. Ok. Lalo. Sí, también me parece que se está quedando corto, que si bien todo ya es un avance que el que nos estemos dando cuenta que Pemex era un cochinero, ¿no? Pero pues ahora necesitamos un poco más, ¿no? Necesitamos que haya consecuencias, que algo que nos diga que la gente no lo va, que los que están ahí no lo van a volver a hacer, ¿no? En las partes altas.
O sea, bueno, también ahora los trabajadores de Pemex ya están levantando cargos, por ejemplo, contra Romero de Champs, que es Sí, importantísimo, yo creo, Sí. como reformar el sindicato. en Salamanca están trabajando ahora mucho más la gente, está operando a un porcentaje mayor que antes, porque los trabajadores que estaban en contra de Romero de Champs llegaron a un acuerdo ya con Pemex ahora y pues están ahí, ¿no? Trabajando, Sí. la refinería está trabajando un poco mejor. Entonces, hablamos de que aún falta que hacer, aún falta personas que tienen que responder. Podríamos hablar de que también el beneficio económico aún puede ser mayor. ¿Lani? Sí, bueno, yo creo que yo coincido con Lalo y con Juanjo en cuanto a que todavía falta bastante porque es un tema que no solo involucra el huachicoleo. Estamos hablando del sindicato que se tiene que reformar también. Entonces, pues creo que ahí falta mucho por hacer en esas dos cuestiones. Sí se están viendo cambios en la economía, que tal vez lo hablemos la otra semana en cuanto al peso, por ejemplo. Las cuestiones fiscales que se están implementando han ayudado a estabilizar la moneda, por ejemplo. Pero también algo que creo que es bien importante para pues este nuevo gobierno es que no tenemos que dejar de pensar en el petróleo o en la gasolina como el mayor recurso o el mayor ingreso que podemos tener. Es un error que seguimos cometiendo en México y no diversificamos la economía. Entonces, si bien lo vamos a tener que atacar, tenemos que también aprender a ver en otros sectores para poder tener una mejor pues desarrollo económico, ¿no? Eso es algo interesante, Lani, y bueno, creo que también no lo habíamos contemplado nosotros, pero ¿cuáles son las propuestas para este nuevo gobierno para dejar de depender tanto del petróleo? ¿O seguimos adelante? ¿Seguiremos siendo un estado petrolero otros 6 años, 10 años? ¿O Yo pienso realmente hay que una dirección? no somos un estado petrolero, o sea, somos un estado productor de petróleo, ¿no? Pero hace ya tiempo que Pemex no aporta tanto como lo hacía, no sé, la primera parte de la década de los 90 y de ahí para atrás, ¿no? O sea, yo pienso que México ha conseguido diversificar su capacidad productiva, o sea, vemos que, por ejemplo, Guanajuato es un ejemplo de ello, ¿no? La industria se ha diversificado significativamente. Producimos también, en todos los sectores, industrial y agropecuario. Pero yo pienso que lo que está pasando ahora es, o sea, tratar de sacar un beneficio adicional de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? O sea, por mucho tiempo ese par de empresas fueron, o sea, víctimas de uno de los más grandes saqueos de la historia del país, ¿no? Y yo pienso que ahora está tratando de hacer que las empresas aporten lo que pueden aportar, ¿no? Y eso yo creo que puede ser un motor de desarrollo para México, a pesar de todo. Yo creo que el gobierno le está apuntando a eso, o sea, es su estrategia central de desarrollo. Sí, yo también creo, pues se me hace un poco triste también pensando un poco en concordancia con Lani, que no le apostemos a algo mucho más allá que del petróleo, ¿no? Pero pues mira, tengo aquí en mis apuntes que para el presupuesto de 2019 se calcula que los ingresos presupuestales se estiman en 5.5 billones de pesos, de los cuales 1.045 billones corresponden a ingresos petroleros y 3.28 de pesos ingresos de 3.28 billones de pesos a ingresos tributarios. Y esto sí, por ejemplo, esto de los ingresos tributarios representa un aumento al presupuesto del año pasado sin que se haya generado un nuevo impuesto. Entonces, esto si esta estimación es buena, si esta estimación se calcula, tiene un buen cálculo, esto ya es un progreso en sí, ¿no? Que se mejoren los ingresos tributarios
a partir de un cobro tal vez más justo o más equitativo de los ingresos, pues a mí me parece que también es una de las nuevas estrategias, pero sí me parece que pues le están apostando mucho al petróleo y al sector energético otra vez, ¿no? En esta nueva administración. Bueno, compañeros, se acabó el tiempo por el día de hoy. Nos gustaría poder ver todos los temas que tenemos planeados, pero bueno, para eso nos esperamos la próxima semana en Vociferante TV. Pero bueno, muy brevemente, Lalo, Juan, ¿cuál es tu conclusión acerca de los primeros meses de mandato de Andrés Manuel López Obrador? Mira, Julio, pues mi conclusión es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está tratando de hacer un cambio estructural en México y de raíz, ¿no? Como él mismo lo ha dicho. Y yo creo que por lo que se puede ver es que hay sectores estratégicos de México que estaban muy abandonados, ¿no? Y los habíamos abandonado, muchos de ellos los habíamos dejado en manos de la corrupción. Entonces, obvio que cuando mueves esas estructuras, pues van a salir, hay algunas cosas que van a salir mal, hay algunas cosas que podrían mejorarse, que podrían hacerse mejor, pero yo pienso que en estos primeros meses la curva de aprendizaje que todos los gobiernos tienen en todas partes del mundo ha sido pues bastante caótica. O sea, yo creo que a pesar de que el plan en general me parece bueno, la implementación ha sido difícil y complicada, que no esperaría que fuera de otra forma cuando los cambios que necesita el país son tan fuertes y se habían prolongado por tanto tiempo. Muchas gracias. Lani, ¿tu conclusión? Pues yo creo que López Obrador no hay duda que ha llegado a tener un cambio de gobierno conforme a lo que habíamos experimentado antes. Creo que sí las estrategias necesitan ser exploradas a profundidad y se necesita ver de una manera más holística y con todos los alcances, limitaciones para que puedan ser más efectivas a las propuestas que tiene. Creo que la cuestión de Pemex es una cuestión importante, pero que al mismo tiempo nos necesitamos o nos lleva a pensar en la violencia estructural que el país tiene en cuanto a estructuras políticas, sociales, económicas. Y pues yo sigo considerando que sí se tiene que diversificar cómo se usan cómo se van a tener los ingresos. Creo que se tiene que considerar otras cuestiones como lo que vimos de los empleados de gobierno a todos los niveles. Y pues en el próximo programa, ya que veamos otras cuestiones estructurales, pues nos vamos a dar cuenta también en cuánto va a afectar a las cuestiones sociales, que es lo que a mí más me preocupa en el gobierno de López Obrador. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Pues bueno, ¿qué más queda que seguir siendo críticos y analistas? Y yo creo que es algo que todos deberíamos de hacer. La próxima semana hablaremos acerca de los ministros de la Suprema Corte, el aeropuerto, el peso, el CENTE y muchos temas más. También. La CENTE. ¿Cómo se dice? El sindicato y la coordinadora, depende. Bueno. Claro. Hey, Lalo, ¿cómo estás? Bueno, Lalo, por favor, quisiéramos saber tu conclusión respecto a los primeros meses de gobierno. Disculpen que me ausenté un poco. No te preocupes. Sí, pues mi conclusión es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como todas las personas, está tratando de generar una muy fuerte primera impresión, ¿no? La primera impresión siempre es la más importante y para él creo que dar el cambio de curso en el combate a la delincuencia organizada, en no solo enfrentarse directamente con el ejército, sino que generar otra estrategia, haya tenido los resultados como se hayan dado, era importante, ¿no? Como que diversificar esta estrategia en la materia del combate al crimen organizado era importante para él. Me parece que funcionó en una primera instancia, ¿no? Vamos a ver después.
En cuanto a Pemex y a la cuestión de la austeridad, pues a mí me gustaría que fueran un poco más veloces en esto del tránsito a la nueva administración y que no afectara tanto a los trabajadores de bajo nivel que no están siendo remunerados ahora en muchas organizaciones, pero pues eso se tendrá que corregir, ¿no? Y por último, lo de los altos funcionarios, pues me parece que deben mejorar su estrategia de comunicación para que la gente sepa cómo está beneficiando este recorte en el presupuesto, ¿no? Que se vea directamente, que aproveche Andrés Manuel unos 10 minutos de su mañanera y diga, todo esto hemos bajado de presupuesto, ¿no? Okay. Muchas gracias. Bueno, y no sé si solo soy yo o es en general, pero el crimen organizado se redujo enormemente en el país en estos meses o simplemente no se le está dando la atención. Estamos concentrándonos en otros aspectos que yo creo que es algo que también tendríamos que hablar la próxima semana. Pero bueno, pues sin más por el momento les agradezco. ¿Perdón? No creo que se haya reducido. No, yo tampoco lo creo, pero no lo he escuchado. Entonces, pues bueno, eso es todo. Nos vemos la próxima semana. Esperamos puedan seguir aportando más ideas, puedan comentar acerca del video y lo compartan con sus conocidos. Y pues bueno, les mandamos saludos y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, hasta luego, que estén bien.